Hola, vamos a platicar en esta cápsula sobre organización. Entiéndanse dos conceptos básicos de organización. El primero, organización como grupo de personas con un fin común y el segundo, organización como forma de tener un orden, una estructura. ¿Ok? Bien, todas las organizaciones en el mundo empresarial tienen que tener esa estructura y se conoce como estructura organizacional. Partamos de la idea de que si las organizaciones o las empresas están bien ordenadas, funcionan y trabajan en pro de los objetivos empresariales. Pero ¿qué sucede cuando hay cierto desorden? Y este desorden comienza con la estructura, con el marco de referencia. ¿En dónde creen? En las personas. A lo largo de esta materia vamos a hablar sobre por qué es tan importante que haya ese orden o esa estructura organizacional en el cual estén presentes las personas. Primero, ¿por qué es necesario saber qué va a hacer la persona dentro de la empresa? Y esto solo se hace a través de una lista de actividades, es decir, un nombre del puesto, un objetivo del puesto, el jefe inmediato, el horario, y ahí viene el despliegue de actividades. ¿Qué va a hacer la persona? Supongamos, el puesto gerente operativo. ¿Cuáles son las funciones que va a realizar este gerente? Esas son sus actividades. Supervisar al personal, vigilar las operaciones del negocio, comprar adecuadamente, tomar decisiones financieras, evitar conflictos, o sea, todas esas cosas que haga ese gerente operativo van a estar descritas en las actividades. A la par que ese gerente de operaciones tiene actividades, tiene responsabilidades. Hay quienes en talento humano les dicen KPIs, indicadores del desempeño. Llega temprano, toma decisiones acertadas, maneja bien los conflictos, qué tanto tiene una imagen personal, cómo logra el objetivo del puesto, cómo logra su puesto cumplir el objetivo empresarial a su vez. Si ya tenemos actividades, tenemos responsabilidades, también tenemos autoridad. Autoridad es aquella que te da el puesto. Por ser gerente operativo tienes autoridad, tienes subordinados. A su vez, hay un cuarto elemento que son los resultados en estos indicadores que les decía. Si el gerente está dando los resultados, se está cumpliendo con la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque este puesto permite que los demás puestos funcionen. Espero ser clara, ¿ok? Que una empresa tenga una adecuada organización de actividades o funciones de responsabilidad y de autoridad se traduce en un adecuado control financiero. ¿Por qué? Porque hay una eficiencia financiera, es decir, se cumplen con los objetivos financieros establecidos en un periodo determinado, porque hay mayor rentabilidad y algo padrísimo que se llama sostenibilidad del negocio. Imagínense cuán importante es esta estructura. Al tener este orden, por pequeño que sea, los números se van a transformar. Pero ¿qué ventajas tiene hablar de estructura organizacional? Primero que nada, la optimización de la gestión en los recursos de la empresa. Recuerden que toda empresa tiene recursos económicos o monetarios, tecnológicos, ¿sí? Humanos y materiales. Entonces, ¿qué sucede? Entre yo maneje mejor estos cuatro tipos de recursos, mejor va a ser la rentabilidad que la misma empresa obtenga. Dos, es muy importante porque al hablar de estructura organizacional facilitamos la toma de decisiones. Si sabemos quién tiene una obligación o una responsabilidad y cómo contribuye esta persona al logro de los objetivos, es más fácil tomar decisiones y mover a las personas o utilizar mejor los recursos. Es súper importante también porque al hablar de estructura organizacional hablamos de comunicación efectiva. Sabemos dentro de un organigrama quién es el jefe y quién es el subordinado, cuáles son los canales de comunicación que se establecen y de qué manera estos son más efectivos. Tener un negocio, tener una empresa implica crecer, pero también implica escalabilidad. Y la escalabilidad solo la logramos si la estructura de inicio está
perfectamente establecida para poder replicar esos modelos de negocio y entonces generar más rápido esta escalabilidad, es decir, ganar, ganar, ganar en la medida en la que el negocio funciona solo, operativamente, y se va replicando una y otra vez. De igual manera, cuando el colaborador sabe qué hacer, sabe cuál es su función y cuál es su autoridad, hasta cierto punto qué poder tiene, se evitan los conflictos. ¿Por qué? Porque puedo saber a quién pedirle algo, a quién ordenarle algo y a qué persona yo debo obedecer. La estructura y la organización empresarial es maravillosa. ¿Por qué? Porque me permite llegar más fácilmente a los objetivos de la empresa. Es tan importante el tema de la estructura organizacional que es por ello que existe la llamada teoría de las organizaciones, basada en diferentes teorías de la administración, por ejemplo, de Fayol, de Taylor y la más importante en la escuela humanista de Elton Mayo, que procura que las empresas sean organizaciones cada vez más humanas y generen un impacto positivo en las personas. Existen muchos tipos de organización. A lo largo de esta materia las van a ir conociendo y sobre todo es para mí importante que cada uno descubra qué tipo de organización tiene a su alrededor, ya sea que trabaje en ella, estudie o aún así pretenda poner un negocio que tenga un giro o una organización de estas. La primera son las organizaciones adocráticas. ¿Qué es una organización adocrática? La palabra por sí sola es compleja, sin embargo, verán ustedes que hoy el mundo está lleno de estas organizaciones. Las nuevas startups son organizaciones adocráticas. ¿Por qué? Porque promueven la innovación, la disrupción, el crecimiento y la digitalización. Ese es como el punto central e innovador que está hoy en boga. Sin embargo, hay otros tipos de organizaciones. Están las organizaciones llamadas hipertrébol, como su nombre lo indica, un trébol con 3 hojas se basa en 3 ejes centrales: los directivos, los empleados y los freelance, también en este siglo altamente conocido. Para quien no sepa, una persona que trabaja de manera freelance es aquella que no tiene una dependencia directa con la empresa, es decir, de manera externa presta sus servicios y estos servicios son indispensables para que el modelo de negocio se lleve a cabo, ¿va? También están las organizaciones en aprendizaje, las que a mí, Yolanda Urcid, más me gustan. Organizaciones cuyas personas aprenden todos los días, crecen de manera formal basándose en el aprendizaje diario de los individuos, es decir, todas las organizaciones, independientemente de qué tipo tengan, tienen que ser organizaciones de aprendizaje. Las últimas, organizaciones en red, es decir, cuando los colaboradores llegan a ser el eje central y el punto principal de esta organización. ¿Por qué? Porque se trata de relaciones descentralizadas, es decir, si bien hay un jefe en el cual se toma las mejores decisiones, los colaboradores son quienes aportan más ideas, más trabajo y mejores formas de realizar las cosas. Todas las organizaciones hoy deben de ser flexibles, innovadoras y adaptables. Esta estructura organizacional debe basarse en estos principios. El problema es cuando la estructura organizacional de inicio del negocio no está cimentada o está creciendo. Al no saber cómo formar un tipo de organización, es más fácil cometer errores. Si ustedes tienen en mente tener una empresa, dirigir una empresa o son parte de una empresa, es necesario que comiencen a saber cuál es la cultura organizacional de la misma. ¿Por qué? Porque del tipo de cultura se desprende el tipo de organización que va a ser. Financieramente hablando, se preguntarán, ¿y por qué esta señora está hablando de organizaciones? Si nosotros nos centramos en el tipo de organización que vamos a manejar, es más fácil tener costos específicos, productividad, rentabilidad, incremento en las ganancias y algo súper importante, tomar mejores decisiones basadas en el tipo de organización que se tenga. Toda persona que estudie finanzas
si bien es cierto, tomará mejores decisiones financieras o decisiones financieras estratégicas, deberá conocer la estructura de la organización que está dirigiendo. Es decir, a la par que conozco los números, conocer el tipo de organización en la cual estoy. Y por eso existen estas características. Durante las tareas, las lecturas que ustedes van a tener en la plataforma, podrán saber qué diferencia a un tipo de organización de otra y sobre todo qué las hace más exitosas. Las empresas exitosas son aquellas que la organización o vaya su estructura organizativa está claramente definida en pro de un objetivo empresarial. Espero haber sido lo suficientemente clara al explicarles esto, pero también sugiero que en la clase online que vamos a tener se despejen todas las dudas. Por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar? De los diferentes tipos de organización que existen, la teoría de la organización, las formas en las cuales estructuramos una organización con actividades, funciones, departamentos, responsabilidad, autoridad, pero sobre todo con un eje central que es el giro del negocio. No se olviden, de acuerdo al giro, también es una forma en la cual voy a organizar la empresa. Si bien existen todas estas teorías, también es decisión de quien las dirige o de quien crea las empresas saber cómo va a ejecutar una estructura organizacional adecuada. Tener una estructura organizativa o una estructura organizacional permite al dueño del negocio conocer qué función tiene cada persona en su negocio, cuáles son las actividades claves de ese puesto, permite tener KPIs o indicadores del desempeño, pero sobre todo permite tener mejores resultados financieros. Y es ahí en donde ustedes, los especialistas en finanzas, tienen que saber tomar esas decisiones con base en el tipo de organización. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier comentario, anótenlo por favor y en la clase trataré de resolverles estas dudas. Mi nombre es Yolanda Urcid y estoy a sus órdenes. Buenas tardes.